Hola, soy Carolina Flores Coy y he sido dos durante mucho tiempo, periodista y medio. Bienvenidos a este primer espacio de periodismo espiritual, a esto que he denominado el poder de la palabra. Hola, bienvenidos a un capítulo más del Poder de la Palabra, este espacio único en el mundo, periodismo espiritual. Hoy estamos con un súper personaje, así como han venido muchísimos de estos personajes espirituales. Hoy tenemos la dicha de tener una persona que ha tenido un gran bagaje en el periodismo y ahora también está mostrando esa faceta no solamente de nutrición, sino espiritual. Se trata de nada más y nada menos que de Carolina Novoa. Carolina Novoa nació en Washington, Estados Unidos. Creció en Colombia. Es periodista y reportera especializada en leyes. Fue presentadora de Noticias Telemundo Miami por más de 7 años. Ganadora de premio Emmy y nominada varias veces por reportajes relacionados con investigación criminal y narcotráfico. Se casó con el también presentador de Telemundo, Edgardo del Villar, quien falleció luego de sufrir un abrasivo cáncer de cerebro. Autora del libro El cuerpo grita lo que las emociones callan. Actualmente es nutricionista holística y biosanadora emocional. Usa sus redes sociales para hablar sobre recetas, tips caseros y entrevistas relacionadas con temas de salud y bienestar. Dirige un programa de radio sobre salud. Bienvenida, Cari. Ay, Caro, qué felicidad. Y te doy la mano porque te quiero mucho. Muchas gracias por esta invitación tan linda, qué programa tan lindo, y te felicito porque eres una súper emprendedora. Ay, gracias, Carito. Entonces de ahí en adelante empieza un noviazgo. A Edgardo lo trasladan a Nueva York. Cuando lo trasladan a Nueva York yo decido renunciar a Telemundo. Me mudo con él a Nueva York, me caso y a los 14 días le dicen que le quedan 11 meses de vida. Me enfrenté a la enfermedad de mi marido murió de cáncer en el cerebro. Y tuve que enfrentarme a ser cuidadora de una persona mucho mayor que yo. ¿Cuántas personas hay viudas a los 35 años? El dolor es una alerta de decirnos, ponga atención y mírese adentro de usted mismo que hay algo que no está funcionando. Exceso de pensamientos futuros, dolor de cabeza. Tengo rabia, me estriño o digiero demasiado de eso y lo quiero expulsar, ¡pum!, diarrea. Ver que la gente vea un ángulo alterno sin dejar de ir al médico. Ojo, no estoy diciendo que no vayan al médico. A mí tú no me vengas a decir que una persona que es feliz tiene cáncer. Mucha gente dice, no, es que hoy en día estamos plagados de cáncer. Sí, pero es que estamos plagados de falta de perdón, de rabia, de todo. Y no todo tiene que ver con la comida. Nosotros le podemos llamar intuición y como que las presentía y las sentía. En Colombia todavía no estamos preparados. Porque para México, la madre tierra, los aztecas, todos ven completamente diferente la sanación. Claro. Los cubanos ven completamente diferente. Por ejemplo, para los cubanos ser santero es una religión, para nosotros ser brujos. ¿Qué le falta justamente a la gente? ¿Confiar más? Tener más fe. Para nosotros, los latinos, sobre todo los latinoamericanos, para muchos, el que no es católico es hereje. El que no es católico es pagano. ¿Y quién dijo que el que toca ser católico? Carolina, en este momento te tomo de las manos, quiero conectar contigo a través de nuestros espíritus. Le pido permiso a tus ángeles, a tus seres de luz, a tus guías espirituales, que me den el permiso para entrar a nivel espiritual tuyo, para hacerte las preguntas adecuadas, para que tú me puedas también dar esas respuestas adecuadas, para que podamos conectar no solamente en este plano, sino en un plano espiritual, en el plano de la quinta dimensión, donde la verdad es absoluta, donde nadie tiene razón, donde solamente existe el bien común, el bien universal. Te doy las gracias por compartir este espacio conmigo, por haber viajado desde tan lejos, por haber coincidido el día de hoy y por entregar información que yo sé que muchas de las personas que están viendo en este momento van a entender y les va a servir todo aquello que tú digas, y que también mis ángeles, mis guías espirituales y mis seres de luz me den las preguntas adecuadas y correctas para que esto tenga un gran sentido para quienes lo puedan ver. Muchas gracias. ¡Qué alegría! Ay, me pone nerviosísima. Esto pero me parece súper lindo. ¡Qué maravilla! Así que aquí estoy disponible para ti, para lo que tú me quieras preguntar. Ay, gracias, Carito. Caro, eres un ser bien interesante. Y ahorita, digamos que fuera de cámaras, yo le decía a Carolina, es que en serio siento que has vivido como 200 años. Y no es mentira. Has sido una niña, ¿cómo? Digamos que muy intrépida, o no sé si has estudiado mucho,
Te defines como nerda. Cuéntame un poco acerca de quién es Carolina pequeña y cómo crece y cómo llega a alcanzar también tantas cosas de manera rápida. Bueno, empecé en los medios de comunicación desde muy chiquita. Soy periodista de profesión y empecé desde muy chiquita en los medios de comunicación, más o menos desde los 17 años. Empecé en RCN y yo creo que cuando uno empieza tan jovencito en los medios y a criarse con personas o a establecer relaciones con personas maduras, como que la vida se volvió un afán, ¿no? Entonces mi afán era demostrar que yo podía, demostrar que yo tenía el conocimiento, y para poder demostrar que siendo tan joven y tenía el conocimiento tenía que estudiar mucho. Y siempre estuve en ese afán de demostrar y de crecer y de madurar, que empecé a codearme con personas mucho más grandes que yo, y en este ritmo y en este afán por estudiar tuve relaciones, lógicamente, amistades, y también tuve matrimonio. Mi primer matrimonio fue con un hombre mayor, mi segundo matrimonio fue también con un hombre mucho mayor, y maduré rápidamente, tuve una profesión mucho más acelerada. Mientras trabajaba en los medios de comunicación con personas, yo tenía 22 años y presentaba el noticiero, mis colegas tenían 40, 45, 50 años, y eso ha sido el resultado de una vida en la que hoy en día tengo 35 años y tengo ya 21 años de profesión, tengo 21 años de experiencia laboral, que a mi edad cualquiera diría está comenzando su profesión. No, yo ya terminé los medios de comunicación, ya salí de esto y llevo una vida bien acelerada. Pero también, Caro, nosotros que somos personas que nos dedicamos a la vida espiritual entendemos que somos almas viejas, ¿no? Mi alma siempre ha sido mucho más viejita que el alma de otras personas. Entonces es un alma que no la sorprenden muchas cosas, es un alma que ha vivido mucho, es un alma que tiene una experiencia en ciertos ámbitos mayor que en otras cosas, ¿no? Quizás también por eso me enfrenté a la enfermedad de mi marido murió de cáncer en el cerebro, y tuve que enfrentarme a ser cuidadora de una persona mucho mayor que yo, 18 años mayor que yo. Yo quiero desmenuzar un poco la vida de Carolina. Arrancas trabajando en RCN, luego ¿cómo haces ese salto a Telemundo? Bueno, yo sé que tú naciste en Estados Unidos, sí. Pero ¿cómo empieza esa carrera periodística? Ok, entonces yo nazco en Estados Unidos, me vengo para Colombia a vivir. Mi papá era militar, entonces nos lo trasladan para Colombia nuevamente, crezco en Colombia, empiezo en RCN a trabajar, y cuando termino mi universidad, tengo la oportunidad de irme a Columbia University en Nueva York a estudiar, a terminar la maestría de Relaciones Internacionales, y allá empiezo a trabajar en la W Radio, que es de Caracol Internacional, que es de Caracol Radio. Empiezo a trabajar en W Radio y yo sigo pasando mis hojas de vida a los canales de televisión en Estados Unidos, y al mes me llama Telemundo a decirme que necesitan una presentadora que fuera colombiana. En Estados Unidos buscan mucho a los periodistas por su nacionalidad y necesitaban por nacionalidad una colombiana. ¿Por qué? Porque las cuotas en Estados Unidos es por nacionalidad, entonces ya tenían mexicana, ya tenían cubana, ya tenían boricua, que es puertorriqueña, ya tenían cubana, necesitaban una colombiana. Entonces me entrevistan, hago mi casting y me gano el casting. Yo tenía 24 años. Yo en realidad, cuando voy al casting, había mujeres que vivían en Miami hace mucho, con muchísima experiencia, físicamente eran muy grandotas, ¿no? Mujeres muy voluptuosas, y yo era una pobre mujer muy menudita, muy jovencita, nunca me pensé que me fuera a ganar el casting. Me gano el casting y empiezo a crecer en mi trayectoria en Telemundo, donde duró 7 años como presentadora del noticiero de las madrugadas, y ahí es cuando empiezo pues mi profesión en Estados Unidos, que es completamente diferente al periodismo colombiano. ¿Por qué? Porque en Colombia, tú en Colombia buscas tu noticia, tú en Colombia sales a hacer la noticia, tú en Colombia eres reportera, diferente a ser presentadora. El presentador en Estados Unidos también es reportero. En Estados Unidos a nadie sientan como presentador si no tiene un bagaje periodístico de haber estado en la calle. En Estados Unidos, el respeto de quien está en el escritorio de presentar las noticias es porque es una persona que tiene mucha trayectoria de haber estado en la calle. Entonces, hacía las dos cosas. Así es como me meto en las cárceles, así es como empiezo a entrevistar criminales, así es como empiezo a entrevistar victimarios, víctimas, familiares, me especializo en periodismo judicial, crimen, narcotráfico, y empiezo a crear esta profesión y me devuelvo la única periodista de habla hispana experta en leyes de la Florida, y ahí es cuando me empiezo a ganar mis Emmy Awards. Era apasionada por las leyes. Yo no veía otra cosa más que el crimen, que el narcotráfico y que las leyes. Pues yo me acuerdo que en ese momento nosotras trabajábamos, hacíamos cosas. Sí, hacíamos reportajes, ¿no? Sí, cuando tú estabas en Al Rojo Vivo, sí, y yo estaba en Telemundo 51 haciendo crimen y narcotráfico. Y
conozco a Edgardo del Villar, quien presentaba también en Al Rojo Vivo, de casualidad, me enamoro de Edgardo y tengo que tomar una decisión porque Edgardo lo trasladan a Nueva York y por conflicto de interés no podía yo irme con él a presentar también el noticiero. Entonces, para casarme con Edgardo, alguno de los dos tenía que renunciar. Lógicamente, Edgardo ganaba 7 veces más o no sé cuántas veces más que yo, entonces tomó la decisión de renunciar y yo estaba estudiando nutrición al mismo tiempo porque me gustaba, lo hacía por hobby, porque soy bien nerda, me gustaba estudiar nutrición, quería estudiar nutrición. Y me dedico a hacer mis redes sociales, a documentar la nutrición y yo tenía una página que se llama Novoa Nutrición en Instagram y yo iba publicando lo que iba aprendiendo en mis clases de nutrición. Me voy para Nueva York, me caso y a los 14 días Edgardo empieza a convulsionar. Pero espérate, congelemos esa historia porque ahí vamos con el grueso del tema. Caro, listo, este es el proceso que haces en el periodismo, pero Sí. antes de eso ya te habías casado con el amor, con tu primer amor. Con mi primer amor, sí. Háblanos un poquito de eso. Ok, entonces me caso. Cuando me mudo a Estados Unidos, me caso con mi primer amor, Juan Cooper, un hombre maravilloso de quien soy grandísima amiga hoy en día, periodista también. Me caso, un gran hombre, y nuestro matrimonio dura 5 años. Pero éramos más amiguitos que nada. Entonces éramos muy buenos amigos hasta que un día dijimos, bueno, pues esta relación más amigos que nada, ya nos acompañamos el tiempo que necesitábamos y decidimos separarnos. Nos separamos en común acuerdo, muy amigos, nos separamos y a los meses de divorciados conozco a Edgardo. Yo me acuerdo de esa historia de Edgardo. Ojo, yo creo que la primera en Telemundo en enterarte porque nosotras no coincidimos esa vez. Creo que tú estabas en Al Rojo Vivo y tú me dijiste, no, nosotras dos hablamos y me dijiste, hay un canoso que me encanta. Y yo dije, Edgardo. Estábamos en el bar de mi hermana, en el sitio de las señas de mi hermana, sí. Y tú me dices y yo, wow. Y yo para esos días estaba hablando con él y él también me dijo en algún momento como, hay una colombiana hay alguien de tu patria, una cosa así, o de Colombia, que también me parece muy linda. Y yo, sin imaginar que ustedes dos ya estaban saliendo. ¿Y sabes que yo a Edgardo lo conocí en la cárcel? Yo a Edgardo lo conozco siendo los dos presentadores de Al Rojo Vivo, porque él presentaba a veces en El Rojo Vivo y yo presentaba el noticiero de la madrugada. Nos mandan a la cárcel de Miami a cubrir una historia, a los dos. Y como yo era experta en narcotráfico y en crimen, él me tuvo que venir a preguntar a mí cómo cubrir la historia. Y Edgardo me llevaba 18 años y él con ese ego, ¿no? Me dice, bueno, a mí me mandaron a hablar contigo que eres tan chavita, a ver tú qué sabes de la noticia. Y yo le expliqué absolutamente todo y él me dijo en ese momento que él quedó enamorado de la explicación que le di y él pensó que yo no sabía, que lo estaban vacilando, que era mentira que yo sabía tanto de noticias. Claro, nosotros, al ser un canal local, porque yo presentaba Telemundo Miami, uno del canal local sabe un poquito más que el canal nacional, porque te toca empaparte de la noticia. Todo el tiempo, y estás con esa fuente. Con esa fuente y con ese conocimiento en leyes. Y ahí fue cuando conocí a Edgardo en la cárcel. Bueno, de pronto quienes nos están viendo no entienden. Yo soy la corresponsal de Telemundo en Colombia hace casi una década y trabajo para uno de los shows, pues digamos que con más rating o más importantes de Telemundo Nacional, del network, y conozco a Edgardo sin saber que Edgardo, o sea, me mencionó que estaba saliendo contigo, pero pues no contigo, sino con una colombiana, y no me imaginé que se fuera a dar todo eso, que ustedes se fueran a casar tan rápido. O sea, fui como la primera en saber el chisme, pero sin imaginarme todo lo que pasaría de ahí en adelante. Entonces de ahí en adelante empieza un noviazgo. A Edgardo lo trasladan a Nueva York. Cuando lo trasladan a Nueva York yo decido renunciar a Telemundo, me mudo con él a Nueva York, me caso y a los 14 días le dicen que le quedan 11 meses de vida. ¿Tú cómo tomas esa noticia, Caro? En shock. Tú estás súper enamorado. Enamoradísima, el amor de mi vida. Pero aparte, Caro, yo creo, a mí la gente me pregunta por qué a mí no me dio duro la noticia. Y yo digo, no es que a mí no me haya dado duro, pero ahí es donde el periodismo te sirve. ¿Sabes por qué? Porque nosotros los periodistas, y quien no es periodista quizás no lo comprende, uno de periodista está siempre listo para el breaking news, es decir, para la última hora. Y uno de periodista cuando le dan una noticia tan fuerte, lo único que tiene que hacer es resolver. Entonces cuando a mí me dicen a su marido le quedan 11 meses de vida, mi mecanismo de defensa fue, ¿qué tengo que hacer? Entonces yo dije, ¿qué es lo que necesito hacer? Llamar a un abogado, hacer un testamento. Fue lo que inconscientemente dije. Por mi currículum en leyes, un testamento, primero. Segundo, llamar a la familia y avisar.
¿no? Tercero, ¿cómo me tengo que preparar? Cuarto, ¿qué tiene él? Porque yo estaba recién casada, llevaba 14 días de casada. Uno no sabe con quién se está casando. O sea, uno no sabe el novio que tiene. Uno sabe que tiene el esposo, pero yo no sabía ni el cuánto ganaba, ni si él tenía banco, si no tenía banco, su hija, él tenía una niña, avisarle a la niña, avisarle a la mamá de la niña, avisarle a mi suegra, avisarle a sus jefes, avisarle al abogado. ¿Qué hago? ¿11 meses de qué? ¿Qué hago? Además que yo creo que algo que acabaste de mencionar que me parece súper importante tocar y es que, porque nunca me había tocado un periodista, en el poder de la palabra, que nosotros como periodistas también, lo último que perdemos es la esperanza. Es decir, un periodista tú le dices algo y es hasta que no vea que el edificio realmente se cae, no puedes dar la noticia de que se cae. No. O sea, tienes la esperanza hasta el último momento, estás a la expectativa, pero si no ocurre, te tienes que quedar Yo callado. tenía solo que solucionar. Yo tenía que solucionar, llamar a las trincheras, o sea, llamar a todos sin dar la noticia. Organizarme sin dar la noticia, o sea, organizar, primero llamar al abogado que tengo que hacer, y después sentarme a dar la noticia. Entonces, fue resolver, nunca me pude por sentar a llorar. Edgardo se murió, yo todavía no había llorado. Edgardo duró 16 meses de los 11 que le dieron. A él le dieron 11 meses, él duró 16 meses. Yo nunca lloré. Hasta después de meses de muerto, un día me levanto y no lo veo. Y digo, ¿qué pasó aquí? Y ahí ya empieza el duelo, ¿no? Entonces, bueno, que esa es otra etapa bien importante que después me dediqué a estudiar. Pero claro, es un proceso en el que yo me pregunto a veces y digo, a mis 35 años, ¿quién ha vivido eso? ¿Cuántas personas hay viudas a los 35 años? ¿Cuántas personas han vivido esto para contarlo? ¿Por qué y para qué me pasó a mí? Que soy una figura pública y que hoy puede contar. Para ayudar a gente. Yo tengo dos opciones. Volverme la víctima y ponerme a pedir limosna. Yo tenía esa opción porque me había quedado sin nada, porque yo no tenía trabajo, porque me dediqué a cuidarlo, porque había renunciado a Telemundo, que era mi profesión. O decir, ¿para qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no le pasó a Pepa Pérez y me pasó a mí? ¿Qué es lo que yo tengo que venir a enseñarle a la gente? Y mi vida cambia completamente. Entonces, durante su enfermedad, la cuenta que te contaba yo que hice de nutrición, empiezo yo a documentar qué era lo que le pasaba a Edgardo. Se une la pandemia, empiezo a hacer live sobre cáncer, leo sobre cáncer, empiezo a documentar cómo comer con el cáncer, todo. Y como la gente de la pandemia no tenía nada más que hacer que mirar redes sociales, la cuenta empieza a crecer, 500,000, 600,000, 700,000, hoy tiene 800,000 seguidores y se vuelve como un canal de televisión esa cuenta. Y hoy en día tengo un libro, una línea de suplementos, no trabajo para ningún medio de comunicación de televisión, tengo un programa de radio para W Radio basado en salud y bienestar, y hoy en día soy una persona independiente que se dedica a llevar un mensaje de sanación y de esperanza para viudas, para personas que están en estado terminal y para ver la enfermedad desde otro punto de vista. Hablemos un poquito de eso. Edgardo, yo sé que Edgardo lo conocí, era la persona más positiva del mundo. Sí, era muy mágico, era una persona muy humana, muy querida. Y bajo como ese legado que uno lo veía, entiendo también el amor de ustedes, porque tú también eres una mujer muy transparente. Pero Edgardo, ¿qué te enseñó en esos 16 meses? Edgardo me enseñó a nunca perder la esperanza, Caro. A mí todavía me impresiona cómo él hasta el último día estuvo positivo. Yo a Edgardo nunca lo vi sufriendo. Nunca. A hoy yo todavía me acuerdo que él hasta el último día estaba feliz. Nunca oí yo en 16 meses una queja de él. Tanto que yo que sufro de migrañas, a mí me daba pena quejarme. Porque una persona que tiene un cáncer en el cerebro, lo primero que le duele es la cabeza, lógicamente. Nunca lo vi quejarse. Yo no sé si a él le dolió algún día la cabeza. Puede que sí, y no se quejó por no preocuparme. Yo nunca entendí si a él le dolió o no, porque él nunca se quejó. Él todos los días que se levantaba me decía, doy gracias a Dios porque todavía estoy vivo y puedo compartir un día más contigo. Y yo con ese estrés del banco, el testamento, lo uno, lo otro, y él a veces me decía, bebé, yo me cuido mucho con la alimentación. Me decía, ¿por qué te cuidas tanto? Saber que a ti te quedan tantos años y a mí me quedan días contados. ¿Qué pasa si te comes hoy una donut?
no te va a pasar nada, mañana vuelves y retomas la alimentación, no seas tan esquemática. Claro, él me decía eso y yo me sentía mal de no comerme la torta de chocolate y yo no, sí me la voy a comer. Porque me sentía culpable de ver cómo una persona a la que le quedan los días contados disfrutaba el día a día y ya no le quedaba vida. ¿Son súper maestro para ti? No, mi mayor maestro de la vida ha sido Edgardo. Y sobre todo ver esas ganas que tenía de vivir hasta el final. Tremendo, tremendo porque hay personas que no disfrutan la vida y personas que siempre se quejan, ¿no? Y eso lo ve uno mucho, por ejemplo, y no voy a juzgar a nadie, porque no juzgo, a la gente que se quiere jubilar, ¿no? Mucha gente vive pensando cuántos años me quedan para mi jubilación. Entonces piensa, cuando tenga 62, tengo 56, por ejemplo, me quedan 6 años para mi jubilación. Y saber que él soñaba con ir todos los días a presentar el noticiero. Cuando a él lo tienen que retirar del canal porque él convulsionaba al aire y ya no podía leer bien el teleprompter, que el teleprompter es lo que se lee a la hora de leer las noticias, él lloraba. Pero él no me decía nada. Yo le decía, ¿por qué llora? Me dice, porque yo quiero ir a leer el teleprompter, pero es que ya no estoy pudiendo entender lo que dice el teleprompter. Yo le decía, bueno, pues entonces hagamos un teleprompter en la casa y lo lees. Y él se sentaba en un computador, en un laptop que teníamos, y él leía el teleprompter y me decía, es que no estoy entendiendo qué estoy leyendo, se me van las palabras. Imagínate. Porque sí, o sea, si nosotros lo vemos en un plano espiritual, sabemos que Edgardo, de alguna manera, antes de nacer, concertó esto y eligió también vivir la enfermedad para aprender algo. Pero fíjate que si nosotros lo vemos desde dicho plano espiritual, realmente él sí estaba preparado para asumirlo. Mira lo bien que lo asumió, mira lo tranquilo como tú lo describes, ¿no? Seguramente una persona distinta se hubiera puesto a llorar todo el tiempo por otras cosas o no hubiera disfrutado sus últimos momentos, pero siento que él entendió para qué estaba la enfermedad y también entendió lo que significa la vida. No, y fíjate que aprovechando que este programa es de espiritualidad, que me parece muy acertado, que esto no lo puedo decir, por ejemplo, en un canal de televisión normal porque no lo entenderían, él un día hablando ya en sus últimos meses me dijo una cosa que fue muy cierta y me dijo, mira, yo analizo hoy en día qué me falta, es que yo ya viví todo. Tuve mi hija, me casé con mi primer amor, encontré al amor de mi vida que eres tú. Vengo de un hogar maravilloso que fueron mis papás. Tuve el trabajo de mis sueños que fue ser presentador y que fue ser actor toda mi vida. Viví en la ciudad de mis sueños que fue el México DF y que nací allí. Viví en Miami, que era mi segunda ciudad de los sueños. Y voy a morir en Nueva York, que es el sueño de cualquier actor. Yo viví todos mis sueños, no me queda nada por vivir. No, claro, yo me quedé morada porque él se murió en Nueva York. Él entendía que su alma ya no tenía para dónde ir. Él mismo estaba entendiendo que ya era su final. Y es probable que el alma de Edgardo no fuera un alma nueva, sino al contrario, seguramente ya era un alma que había vivido muchas vidas y que realmente estaba pasando por esto para aprender como esa última estocada, para entender ese valor tan importante y para disfrutarlo, porque sí tengo claro algo en mi cabeza, su sonrisa, siempre que yo llegaba a Telemundo me decía como, ¿quieres un dulcecito mexicano? No sé qué, y yo no sé, él cargaba con dulces. Yo no sé, siempre como que esas cosas picantes que le gustaban, Dios santo. Sí, entonces yo decía, ve, qué chévere, o sea, porque se le veía la sencillez, y no porque no esté aquí en este plano lo digo, sino porque realmente era así. Se le veía la sencillez como el amor por la vida. Y pues qué bueno que te haya tocado esa experiencia, Caro, porque si no, a la final, pues no serías esta mujer como tan decidida, como con ese don tan especial, porque realmente lo que hizo Edgardo fue activarte como a lo que viniste también, ¿no? Seguramente te hubieras quedado toda la vida presentando, porque eso le pasa a muchos, ¿entiendes? Vemos unos presentadores que duran 10, 20, 30, hasta 40 años en la televisión y no tienen esa oportunidad de explorar y ese porqué de venir a este mundo también. Y no solamente es a través de una pantalla, sino en otros campos. Ahí es cuando, luego que él fallece, ¿tú decides escribir el libro? Claro, Edgardo muere en 2020 y a mi editorial Planeta me contrata en 2022. Ellos te llaman para que tú escribas un libro. Me llaman para escribir el libro, sí, hablo con Editorial Planeta porque el mensaje de sanación
yo lo empecé a dictar en conferencias y aparte de dictar en conferencias en redes sociales. Y hubo algo que me pareció muy interesante y que es un proceso que tú vas a vivir, es que uno después entiende que los legados que no quedan por escritos se los lleva el viento. Y nosotros como periodistas de televisión creemos que los videos quedan, pero no hay nada como el formato escrito. Fíjate los legados donde quedan. Todo lo que queda por escrito es lo que queda. Las teorías donde quedan escritas. El resto se los lleva el viento. Y es impresionante cuando tú escribes ya un libro, uno, la credibilidad que te genera un libro, porque tú te vuelves autoría, te vuelves autoridad en un tema. Uno. Dos, el poder que tiene un libro. Un libro llega a cualquier persona. Un libro es accesible a cualquier persona. Y tres, un libro es muy fácil de llevar. A mí me ha encantado tu libro. Escribir un libro es muy sencillo y el libro es muy fácil de leer. El que yo escribí es muy fácil de leer. Es de una periodista. Es de una periodista. Es de una periodista, sí. Sí, total, total. Caro, cuéntanos un poquito de las emociones que hablan, las enfermedades, de qué emociones realmente nos están hablando. Listo, entonces mi libro se llama El cuerpo grita, que es lo que las emociones callan. Y definitivamente yo hablo de la enfermedad como una gran maestra. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo nos grita a través de una enfermedad, nos está gritando que hay algo dentro de nosotros que no se encuentra bien. ¿Y por qué lo digo y me atrevo? Y no hay nadie, y estoy segura que cualquier médico que me esté viendo o escuchando va a decir, tiene toda la razón. Claro, porque cuando tú estás de vacaciones y tú estás feliz, a ti nada te duele. Si tú estás de vacaciones, si te enfermas es porque seguramente o te intoxicaste, o te comiste un marisco, o te deshidrataste, o el sol, o comiste de más. Pero si tú estás feliz, tú no te enfermas. ¿Cuándo te enfermas tú? Cuando estás peleando con tu marido, cuando tu jefe te gritó, cuando no te sientes bien laboralmente. Entonces, el dolor físico que te duele a ti la mano, que te duele a ti el estómago, que te duele a ti la cabeza, es la manifestación que está haciendo tu cuerpo de que algo dentro de ti no está bien, para que tú le pares bolas de que algo no está bien. El dolor es una alerta de decirnos, ponga atención y mírese adentro de usted mismo que hay algo que no está funcionando. Caro, ayúdanos, o más bien, ¿cuál sería como el barrido de las enfermedades? Danos como un ejemplo, como un mapa de dónde pueden surgir las enfermedades. Bueno, mira, lo más fácil que vamos a empezar a mirar desde la cabeza. Entonces, por ejemplo, cuando nos duele la cabeza de por sí tiene pensamientos. Cuando tú estás pensando más de la cuenta, la cabeza que te dice, para Carolina, un segundo, me tiene loca. ¿Y cómo te va a parar? A través del dolor. Porque si no te duele la cabeza, no paras. Entonces, exceso de pensamientos futuros, dolor de cabeza. Los ojos. Cuando tienes la mirada puesta en algo o no quieres ver algo que te está atormentando o tienes miedo de ver algo, los ojos te van a empezar a arder. ¿Listo? La boca. Los dientes, por ejemplo, la gente que tiene problemas de dientes, los dentistas, toda la gente que tiene problemas de dientes es miedo a expresar algo, miedo a algo que no quiero decir, algo que quiero negarme a sacar. Garganta, miedo a decir algo. Toda la gente que, por ejemplo, cuando tú estás hablando con alguien y dice, yo siempre les digo, a ver, suelte, ¿qué es lo que tiene que soltar? Toda esa carraspera es una persona que tiene miedo a contar algo. La tiroides, duda. Todo lo que tiene que ver con tiroides que se encuentra aquí es duda, exceso de tiempo, miedo a que el tiempo no te alcance. Toda esa angustia con el tiempo tiene que ver con la tiroides. Todo lo que tiene que ver con sistema digestivo, que es esófago, estómago, intestinos, colon, todo nuestro sistema digestivo, es nuestro corazón emocional. La rabia, que no puedo digerir, que nos da angustia, sobre todo las mujeres, somos muy de falta de perdón, de rabia. Mi marido me dejó, se fue con una más joven, es que odio a mi hija, odio a mi mamá, odio a mi ex esposo. Todo eso tiene que ver con estómago, tanto que cuando tenemos nervios, pum, vamos para el baño. Cuando tenemos rabia, no, me estriño. Entonces con el estómago y con todo el sistema digestivo hay dos funciones. Uno, no puedo digerir, me estriño, tengo rabia, me estriño, o digiero demasiado de eso y lo quiero expulsar, pum, diarrea. Eso tiene que ver con el sistema digestivo. Problemas de fibromialgia, de músculos, que me arden los brazos, todo eso, falta de flexibilidad ante la vida. Eso pasa, por ejemplo, con la gente con artritis o fibromialgia. Se estresan tanto que se ponen tiesos. La gente que tiene, por ejemplo, dolores de cuello, dolores de espalda, dolores de columna, me dicen, Carolina, es que amanecí tiesa, tengo dolor de cuello y de espalda. Y le digo, ¿cuál es tu rigidez? ¿Qué es lo que no puedes procesar? Se pone como así tieso.
Piernas, miedo a avanzar. Total. Mucho. Cuando les duelen las piernas, cuando tengan angustia, analicen qué es lo que les está dando miedo a avanzar. Eso prácticamente es un barrido muy general. Caro, la gente ¿de qué es lo que más sufre? Sabemos que en este momento estás haciendo, bueno, no, cuéntanos, estás haciendo terapias, sacaste tu línea de nutrición, de suplementos de nutrición. ¿Cómo es ese aspecto, primero de pasar del periodismo, de esta situación de vida tan fuerte y ahora dedicarte a esto? Es lo más divino del mundo poder ayudar, Caro, porque uno como periodista ayuda informando y denunciando. Nosotros los periodistas denunciamos realidades, ¿sí? Pero ayudar a las personas a sanarse es súper lindo porque es satisfactorio. Uno de periodista denuncia que, por ejemplo, al taxista lo robaron, ¿listo? Pero ayudar a una persona a sanarse y ver que esa persona encuentre luces, que fue al médico y el médico me dijo que me tome este medicamento, pero se me acabó el medicamento y me vuelve el dolor de cabeza y estoy desesperado porque si no me tomo el medicamento me sigue doliendo el dolor de cabeza, me sigue doliendo la cabeza. Y encuentran en la biosanación o en mi terapia y dicen, Carolina, ya entendí que es que el dolor de cabeza es porque vivo pensando más de la cuenta. Eso para mí, Caro, no tiene precio. Ver que la gente vea un ángulo alterno sin dejar de ir al médico. Ojo, no estoy diciendo que no vayan al médico, pero que encuentren el porqué y el para qué del dolor no tiene precio. Eso. Y ahora, tu pregunta de qué es lo que la gente más está sufriendo, de falta de perdón. Es una rabia intensa. No, pero todos. Uno no perdona, Caro. Uno dice, no, es que yo ya perdoné y olvidé. Uno no perdona. Y Papa Jaime, Papa Jaime que es de Jaramillo, él tiene un libro muy lindo que dice, perdono pero no olvido. Nosotros no olvidamos. Nosotros no perdonamos. Ese yo creo que debe ser uno de los dolores, sobre todo de los cánceres más fuertes. Claro. Es que la falta de perdón es la que nos tiene enfermos a todos. ¿Y cómo se perdona, Caro? Porque tampoco es fácil venir a decir, ay, sí, todos nos vamos a perdonar. Hay cosas muy duras. Con terapeutas. A mí la gente me dice, Caro, es que me compré una cartera Louis Vuitton. Les digo, te felicito, ojalá esos 1,000 y pico de millones los gastaras en terapia. Porque todos deberíamos aprender a perdonar. Es muy difícil perdonar. Tan es así que si tú te pones a pensar, no sé qué dirán los televidentes, uno a veces sigue soñando con exnovios de hace 1000 años. Yo todavía me sueño con un exnovio que tuve como hace 15 años. Diciéndole las cosas, ¿no? Cachos, y yo estoy hijo de madre todavía. Porque uno no perdona. Uno sigue con rencor. Uno sigue con rabia. Porque somos humanos. Y si yo les digo a ustedes, cierren los ojos y piensen, en un momento que les dio rabia, ¿en dónde se somatiza esa rabia? En el estómago. En el estómago. A mí tú no me vengas a decir que una persona que es feliz tiene cáncer. Una persona que tiene cáncer se enferma. Ahora no vayas más allá. ¿Cuántas personas, no sé si ustedes lo han oído, uno le pregunta, oye, y esta persona no le diagnosticaron cáncer y cómo estaba emocionalmente? No, venía de un divorcio tenaz. Eso uno lo oye. Mira, Edgardo, mi propio marido, Edgardo venía de un divorcio de 4 años de divorcio. Un divorcio que nos costó. ¿Por qué? Porque yo conocí a Edgardo separado, no divorciado. Separado, él estaba en trámite de divorcio. Duró 4 años peleando ese bendito divorcio con la señora. Cuando salió ese divorcio, Edgardo me decía, yo ya no puedo más, es que en verdad le sacaron esta vida y la otra. Y yo analizo el cáncer de Edgardo y digo, claro, él estaba enloquecido. ¿Dónde le dio el cáncer? En el cerebro, esa pensadera en la que vivía ese pobre hombre. ¿Cuántos cánceres de páncreas? Páncreas, amargura, tristeza. Entonces uno ya empieza a analizar y uno ya empieza a entender cuántos cánceres de mama, por ejemplo, la mama los senos tiene mucho que ver con responsabilidad de las mujeres. Entonces uno ya empieza a entender, ay, no, mucha gente dice, no, es que hoy en día estamos plagados de cáncer. Sí, pero es que estamos plagados de falta de perdón, de rabia, de todo. Y no todo tiene que ver con la comida, Caro. Hay gente que come espectacular. Edgardo comía súper bien. Hacía ejercicio todos los santos días de su vida, 2 horas diarias. Y se me murió. Y yo creo que ya el paso del tiempo nos ha demostrado energéticamente que no tiene nada. Es decir, tiene mucho que ver, pero no tiene todo que ver. Caro, sabiendo que hace falta mucho perdón, ¿cómo mejorar justamente esa relación espiritual con las demás personas, con uno mismo, ¿no? Porque yo creo que aquí es también falta de amor propio, falta de compromiso con uno mismo, porque a la final el tema del perdón es más con uno. Es decir,
el que te hizo lo que te hizo seguramente está en la vida feliz y allá caminando y haciendo su propia vida y jamás volvió a pensar en uno, pero uno sigue pensando en esa persona, es uno quien le pone la energía a esa persona. ¿Cómo poder seguir evolucionando a nivel espiritual para soltar, desligarse y justamente como abrazarse y darse mucho amor? Mira, Caro, yo pienso que mientras tú guardes energía contra algo o contra alguien, vas a tener que lidiar con ese algo o con ese alguien. Y entender que todo tiene un ciclo. Y eso sirve para relaciones, para trabajo, para lo que sea. Todo tiene un ciclo. Tanto cuando un trabajo se acaba como cuando una persona se va de la vida de uno, es entender. Hay un libro muy lindo que se llama Volver al Amor, de Marianne Williamson, si lo quieren leer. Cada persona, cada trabajo, cada ser que llega a la vida de uno, viene, te deja un mensaje y cuando ya cumple su ciclo se va. Y hay que saber irse a tiempo. Si no te vas a tiempo de la vida de esa persona, solo va a venir sufrimiento. Entonces, si tú sigues siendo, porque nuestro ego nos invade más que el amor, ¿no? Porque somos, que me quiero quedar ahí, que eso es solo mío, solo mío, solo mío, lo único que va a hacer es sufrir. ¿Cómo identificar en el momento adecuado para irse? Cuando ya estás sufriendo. El otro día me decía un tipo que me estaba pretendiendo, él les hecho el chisme que me dice, es que yo te amo tanto que mi amor duele. Y le dije, sal corriendo. Pero ¿cómo así que tu amor por mí duele? ¿Cómo es eso que el amor de uno por alguien va a doler? ¿Quién se inventó esa cosa? No, en verdad no seas tan poeta. El amor por alguien no puede doler. Tu amor no puede doler, Carolina. ¿Tu amor por tu hija duele? No. Jamás. Por tu amor por tus hijos no puede doler. El amor por nadie puede doler. El amor que duele es tóxico. Un amor no puede doler. Esa es tu primera señal de que tienes que huir de ahí. Si un amor duele, huye. Esa es la primera señal. Total. Claro, cambiando de tema, ¿dónde sale este complemento de nutrición? Pasa lo que pasa, te vuelves especialista con el tema de la nutrición y empiezas a ver que hay como una manera de colaborar también en ese aspecto, en la nutrición, como en temas de más bien complementarios a la nutrición. Bueno, paralelo al periodismo, en 2016 yo empecé a tener unos dolores de cabeza por mi horario muy tremendos y yo iba a muchos médicos, ¿no? Entonces uno empieza y uno lógicamente, Caro, cree más en el médico que en nadie. E iba a un médico, entonces me mandaba cierta dieta y se me iban los dolores de cabeza. Después me mandaban no sé qué medicamento y se me iba el dolor de cabeza. Después volvía. Y de médico en médico saltaba y saltaba hasta que un día fui donde Carlos Jaramillo, que es un médico funcional colombiano muy famoso, y le dije, Carlos, ¿qué hago? Y me dijo, Caro, indaga en ti misma. Tú tienes que encontrar tu propio chiste, tienes que indagar, empieza a estudiar, empieza a apropiarte de tu enfermedad. Y empecé a estudiar nutrición y yo misma empecé a encontrar que yo misma tenía que sanarme y que lo que me servía a mí, a Pepe no le servía, a Pepe, a Juan, así. Y empecé a estudiar y me apropié de mi propio caso. Y ahí fue cuando empezó mi despertar de nutrición. Y en la cuenta de Nova Nutrición publicaba eso. Después llega mi mayor maestro, que es Edgardo, y ahí todo, como que una cosa lleva a la otra, Caro. Así fue. ¿Y los suplementos cuándo aparecen? Entonces los suplementos ya aparecen. Una vez saco el libro, yo digo, oiga, todos los pacientes me preguntan, mis pacientes, Caro, ¿qué melatonina me recomiendas? Caro, ¿qué colágeno me recomiendas? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me recomiendas? Y yo recomendándoles una cantidad de marcas y vuelve Carlos Jaramillo y me dice, saca tus propios suplementos, saca tu propia marca. Y así fue que saqué mi propia marca. ¿Cómo te ha ido con el libro? ¿Cómo te ha ido con los suplementos? Mira, Caro, yo creo que Dios y mi angelote, que es él, obviamente, Edgardo, me han bendecido tanto, Caro, que hoy en día yo misma me bandeo por mí solita. Yo soy mi propia jefa, mi propia empresaria, todo lo hago yo solita. Me ha ido súper bien. Lógicamente, cuando uno es emprendedor, trabaja de lunes a lunes, 24/7, pero la mayor satisfacción es que tú mismo trabajas para ti y por ti. Entonces yo me levanto todos los días y ya tengo una rutina, uno tiene que ser muy disciplinado, de 5 a 7 de la mañana esto, de 7 a 9 esto, así. Me ha ido muy bien, gracias a Dios. Caro, atiendes a personas, me dices que en la mañana atiendes, tienes como tu agenda para asistir a las personas. Allí, ¿cómo las ayudas? Es decir, ¿cómo encuentras junto con esa otra persona también el fondo? Me imagino que es el fondo del problema, el fondo de la enfermedad. Bueno, nosotros como coaches, uno como coach, Caro, y terapeuta, tiene algo muy lindo y es permitirle a la persona, darle herramientas para que él mismo vaya encontrando de dónde viene la enfermedad. Como yo soy medium y como tengo esa clarividencia, les voy dando edades que a mí me van llegando a la cabeza. Entonces, por ejemplo,
yo hago manejo de un péndulo. Entonces con el péndulo le digo, ¿qué recuerdas que te pasó a tus 5 años? No, a los 5 años mi papá se divorciaron. Entonces yo digo, ok, a los 5 años él tuvo un trauma. ¿Qué recuerdas a tus 8 años? Y la misma persona va encontrando a través de mí como guía, momentos que le van afectando su salud y después ellos mismos empiezan a reconstruir su historia. Entonces es muy lindo porque el mismo paciente se da cuenta de dónde viene su problema sin que tú le des la solución. Él mismo encuentra su solución, es donde viene la sanación. Porque los seres humanos lamentablemente estamos acostumbrados a que nos digan qué hacer. Pero cuando nos dicen qué hacer no hay despertar, porque somos como unas ovejitas a las que el pastor nos dice qué hacer. Totalmente. Entonces esa es la diferencia entre ir a un terapeuta e ir a un médico. El médico nos da un diagnóstico y nos dice qué tomar. El terapeuta nos ayuda a despertar. Wow, hablemos un poquito de tu mediunidad. ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? ¿Cuándo la descubriste, por ejemplo? Uy, Caro, yo la vengo bueno, desde chiquita sí había cosas que nosotros le podemos llamar intuición y como que las presentía y las sentía. Sobre todo a mí me da mucho la taquicardia cuando me levanto. Yo presentía y presiento mucho cuando me levanto con mucha intranquilidad, presiento que algo va a pasar ese día y algo pasa. Pero hace muchos años, pero se me agudizó mucho desde el 2016. Cuando yo conozco a Edgardo, a mí Edgardo me regala una baraja de carta de ángeles. Me da, como a los 2-3 meses de noviazgo, me da una baraja de carta de ángeles y me dice, te regalo estos angelitos para que todos los días saques una carta y te llegue un mensajito. Claro, yo un día saco esas cartas y empiezo a leer mensajes de ángeles y empiezo a sentir que a mí me llegaban mensajes al oído. Y yo tenía visiones durmiendo. Y yo sentía que algo iba a pasar y me empezaron a llegar una cantidad de visiones y mi hermano un día me regala un péndulo. Y con el péndulo yo empiezo a sentir mensajes y así me empiezan a llegar a la cabeza mensajes y cada vez que tenía un paciente de nutrición y mi paciente, por ejemplo, me llegaba y me decía, mira, me manda este médico que no he bajado de peso y yo le decía, ¿tú has revisado tu relación con tu abuelo? ¿Cómo sabes? Y yo ¿cómo le explicaba? No, es que me están hablando al oído. Tú no le puedes decir eso a la gente no lo entiende. Y así fue como poquito a poquito fui desarrollándolo. Y empecé a estudiar Theta Healing, terapia de respuesta espiritual, TR. Me preparé para poder entender qué eran los mensajes que me estaban llegando. O sea que el tuyo es mucho más audible. Sí, audible. Ok. Porque existen igual una cantidad de dones espirituales en la mediunidad. Unos pueden ser que cuando uno escucha, que es el tuyo, que es audible. Otro es de conocimiento, simplemente tú ya lo sabes, es como que cierras los ojos y ya sabes lo que pasa. Otro que es mucho más de visiones, entonces puedes ver lo que sucede a futuro, ¿sabes? Puedes ver con claridad cada cosa de un lugar, de un espacio, de una situación. Y de esta manera se pueden ir clasificando. Sí hay que contarle un poquito más a los televidentes o a quienes escuchen este programa o lo vean, que no hay que tener miedo, porque yo creo que eso nos pasa a todos los medios. Cuando empezamos a explorar... No, un susto ni el berraco. Sí, cuando empezamos a explorar, y en mi libro que se llama El Don, que justamente habla como del desarrollo en mi caso específico de mi mediunidad, pues hay unos comportamientos o hay unas sensaciones y no a todo el mundo le pasa de la misma manera. A ti seguramente te pasó de una manera muy dulce. En mi caso yo me mareaba mucho. Ay, no. Entonces cuando me llegaba mucha información y yo lo expreso en el libro, es como una carga energética. Es decir, yo ando si estamos hablando de radio, estoy en AM y paso rápido la frecuencia FM, se escucha como un... Básicamente le pasa a uno en el cuerpo eso. Entonces yo cuando cambiaba de frecuencia y cuando cambiaba de canal, cuando yo empezaba a canalizar, me mareaba mucho. Era como que el cuerpo mismo se empieza a mover demasiado y se me paraliza el mundo. Es horrible, siento muchas náuseas. O sea, es una cosa impresionante que con los años he venido ya tranquilizando o haciéndolo un poco mucho más amigable. Pero antiguamente al principio era terrible, era súper doloroso. Mientras lo canalizabas. Sí, claro. Llega mucha información, te cambias de canal y enseguida se mueve el cuerpo, a veces uno se paraliza, o sea, es una cosa... Pero también es decirle a quienes nos están viendo y nos están escuchando que esto va a empezar a ser más normal, porque de pronto tu vecino, tu amigo, tu primo, tu novio, tu pareja, le está pasando esto y hay que empezar a normalizar. Y qué bonito que tú nos estés contando también tu experiencia de mediunidad y de verdad por verlo más cotidiano, ¿no?
volverlo más, aceptar también parte de esa intuición, no solamente la que uno puede tener propia, sino también la del otro. Qué lindo que tú también estés llevando esto a cabo a muchas personas y estés tocando corazones y estés cambiando realidades y más en temas de salud. Pues sí, Caro, yo creo que el mundo cada vez está más, más conectado, podríamos decir, y la pandemia creo que nos ha conectado mucho a todos, y el mensaje llegará a quien esté listo para oírlo. Antes éramos muy de científicos, hay personas que a mí me retan en terapia, cuando me dicen, pero es que según la teoría de quién, y yo le digo, permíteme por lo menos ayudarte. Si no estás listo, perfecto. Te paras de esta terapia y listo. Si no encuentras una respuesta, está bien. Y después me dicen, Carolina, gracias, wow, porque a mí me llegan mucho médico. Y cuando me llegan médicos o psiquiatras me da, al principio digo, uy, me da una angustia porque ellos son los que más retan. Los mejores pacientes son ellos. Son los que más llegan. Porque son personas que están buscando también respuestas, porque ellos no se las saben todas. Entonces yo creo que todos nos estamos conectando y a todo el mundo le llega en el momento en que le tiene que llegar. Y le llega la terapia que le tiene que llegar, Caro. Porque no significa que tú como medium eres perfecta ni yo. No, cada quien tiene su terapia. Somos seres humanos. Y todas son terapias válidas, además. Somos seres humanos, simplemente como medium somos simplemente instrumentos para dar una información a la persona, como tú dices, a la persona indicada, correcta, o que en ese momento lo ha buscado, pero no dejamos de ser humanos que venimos también a comer, a disfrutar, a vivir de esta vida y de este plano. Exacto. Entonces yo creo que el mundo se está preparando y yo dejo que el mundo... La pandemia nos enseñó que nadie es perfecto, que nadie es necesario y que nadie tiene la palabra. Porque si te das cuenta, un virus nos desafió a todos. ¿En tu mediunidad también tienes la posibilidad de ver cosas a futuro? No. Ok. Simplemente con la persona que permite abrirse, encuentras ahí la respuesta. Exacto. Pero no ves cosas a Yo futuro. presiento ciertas cosas, pero lo bloqueo. Ok. No tienes No, de pronto... no. Yo sí veo cosas a futuro. Ay, no. Qué angustia. Virgen Santísima, dejemos ahí. Pero no está mal, y también estos espacios para aprovechar y decir, oiga, si uno ve cosas a futuro, claro, yo le podría decir ahorita a todos los que nos están viendo que yo presiento, no sé, catástrofes, por ejemplo, de la Tierra, pero también es empezar a normalizar esto, así como tiene que llover, pues así mismo tiene que erupcionar un volcán, ¿me entiendes? Y no porque erupcione es nuestro acabose, simplemente es como que es el ciclo natural de la Tierra y hay que permitir a la Tierra también ser. Que lastimosamente vivimos junto con la Tierra y que nos puede afectar, pues sí, pero también es empezar a normalizar. No sé si el mundo todavía está preparado para recibir tanta información, porque sí, yo puedo tener un pedazo, quizás otro medium puede tener a otro, y así vamos juntando las piezas del rompecabezas y vamos dando información. Qué bueno sería que también nos permitiéramos ser y permitiéramos... confiar un poco también en el plan divino, y cuando me refiero al plan divino es como que estás en el momento donde tienes que estar, en el lugar que tienes que estar. Si hoy estás en Colombia está perfecto, si mañana estás en Dubái está igual de perfecto, pero a veces nos cuesta porque queremos manejar nuestra realidad y queremos ser dioses en nuestro mundo y hacer lo que nosotros queremos, más no irnos ligados al plan. Entonces, no sé, o sea, siento que nos puedes contar también bajo tu experiencia que de pronto has navegado en este plan de la sanación con las otras personas. Mira, yo creo que cuando uno está en este campo, Caro, uno tiene que ser muy abierto y no ver ni bien ni mal. Ese es el mayor reto, porque estamos muy acostumbrados, sobre todo los latinos, y eso ya lo aprendes cuando vives en Estados Unidos, que juzgamos mucho. Entonces, blanco, negro, lindo, feo, bueno, malo, y todo está bien y todo está mal. Es que todo es. Uno nunca sabe, o sea, lo que para ti es bien puede que para mí sea mal porque depende de tu sistema de creencias. Entonces, ¿sabes? Cuando tú te encuentras, sobre todo en terapia, que todos tenemos un don. Todos tenemos un don. Lo que pasa es que unos queremos verlo y otros no. O cuando le dicen a uno, si es que usted es bruja, porque tú y yo podemos decirnos que somos brujas y nos reímos porque entendemos, pero hay gente que cree que es bruja, de brujería, de hoguera. Exacto.
Sí. Ayer hablaba con alguien cercano a mí y le decía, sí, es que yo soy bruja. ¿Para ti qué significa ser bruja? Entonces me dice, ay, es que cómo te vas a autodenominar bruja. Y yo, pero es que, ¿qué es bruja para ti? Para mí, bruja es una mujer que tiene mucho conocimiento, es muy intuitiva y tiene poderes especiales. Ahora, yo no te estoy diciendo que con esto soy mala o lo utilizo para mal o que me he visto de negro o que salgo volando en una escoba, ¿no? Al contrario, es una mujer sabia, llena de mucho conocimiento. Eso es realmente ser una mujer bruja. Intuitiva, creadora, expansiva. Es distinto. Es completamente distinto. Y hay culturas que son muy abiertas a la sanación, como por ejemplo los mexicanos. Y eso lo he visto mucho ahorita con mi libro que está en México. Tú vieras cómo me entrevistan los mexicanos. Ahorita en la gira de medios. Ven esto que estamos hablando nosotras común y corriente. En Colombia todavía no estamos preparados, porque para México la madre tierra, los aztecas, todos ven completamente diferente la sanación. Claro. Los cubanos ven completamente diferente. Por ejemplo, para los cubanos ser santero es una religión, para nosotros ser brujos. Entonces acá el que no es católico es brujo, el que es cristiano está loco, el que no estamos preparados. ¿Qué le falta justamente a la gente? ¿Confiar más? Tener más fe. Para nosotros, los latinos, sobre todo los latinoamericanos, para muchos, el que no es católico es hereje. El que no es católico es pagano. ¿Y quién dijo que el que toca ser católico? Yo, la verdad, mi mensaje para todos es siempre, escuchen al cuerpo, y cuando les digo escuchen al cuerpo, no es, ay, el cuerpo me está pidiendo galletas o me está pidiendo croissant con arequipe. No. Cuando les digo escuchen al cuerpo, por favor, si a ustedes les duele algo, lo primero que tienen que hacer es ir al médico. Primero, es protocolo. Uno, ir al médico. Pero segundo, si les viene una enfermedad o un dolor, preguntarse, ¿para qué me está llegando este dolor? Porque hasta que no se pregunten eso, el dolor va a estar ahí. Y si se van a tomar un Tylenol o un medicamento, el medicamento solo les va a enmascarar el dolor, pero se les va a volver. Gracias, Carito. Gracias por compartir este espacio. Gracias a ti por la invitación. Qué programa más lindo. Y además estás haciendo algo completamente diferente y muy atrevido, ¿no? Ay, gracias. Me parece, eso me gusta porque es una apuesta atrevida, es una apuesta que la gente no se atreve a hacer. Sí, y hay que seguirlo haciendo. Gracias por la invitación, Caro, te felicito. No, gracias a ti, Caro. Gracias por venir de Estados Unidos, encontrarnos. Gracias por hacer parte de este grupo que al principio puede llegar a ser selecto, pero que sé que muchos se van a conectar con esta información, sé que la van a seguir en redes sociales, van a saber la historia de Carito Novoa. Y para que estén muy pendientes ustedes también en nuestro próximo capítulo con otro personaje igual de agradable a este ser único y especial que tengo aquí enfrente, y para que sigan también escuchando o viendo nuestros video podcast, y se sigan nutriendo y alimentando no solamente de malas noticias, sino también de cosas muy espirituales que nos vuelven a reconectar como seres humanos.